Hola, buenos días. Bueno, gracias a la organización por permitirme dar esta comunicación oral y a los asistentes por acercarse el domingo por la mañana a las charlas. Bueno, la comunicación que presento se llama Manifestaciones culturales asociadas al lobo en la Sierra de la Culebra. Y como todos sabemos, pues las relaciones entre lobos y hombres pues han generado un enorme patrimonio cultural, ¿no? Material, inmaterial, con diferentes manifestaciones, que en la península ibérica pues son muy ricas, debido en parte a que la presencia de lobos pues siempre ha sido permanente, ¿verdad? Por otro lado, existen un montón o varios elementos de riesgo que están poniendo en peligro varias de estas manifestaciones. Pensemos, por ejemplo, en la tradición oral, ¿verdad?, que está desapareciendo a pasos agigantados y que algunos autores hablan de que quedan 10 años como plazo máximo para rescatar estos materiales. Y en una zona como Zamora, que es una zona referente para la especie, para el lobo, por muchos motivos, pues hasta ahora no existía ningún trabajo monográfico sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, esos argumentos fueron un poco los motivos que llevaron a iniciar un poco este trabajo, ¿no? Bueno, aparte hay numerosos trabajos o varios trabajos monográficos sobre aspectos culturales relacionados con el lobo en la península ibérica, pero insisto, no hay ninguno hasta ahora en la provincia de Zamora, ¿no? Los objetivos del trabajo, por un lado, está claro, conocer las relaciones tradicionales, los aspectos culturales y etnográficos entre la cultura humana o la sociedad humana y el lobo en la Sierra de la Culebra, ¿verdad? Por otro lado, pues se trata un poco también de salvaguardar, ¿no? Hay mucha información que si no la rescatas este año o el año que viene, pues el paisano desaparece y desaparece la información, ¿no? Entonces es importante rescatar para salvaguardar, ¿no? Y luego, por último, el tercer objetivo pues es un poco poner en valor esos datos, publicarlos, traerlos y que la gente los conozca, ¿no? La Sierra de la Culebra, todos la conocéis, es un área enormemente atractiva para estudiar este tipo de manifestaciones, por varios motivos. Por un lado, aparentemente el lobo siempre ha estado presente desde siempre, ¿no? Aunque ha sufrido mucha persecución en otras zonas, el lobo aparentemente siempre ha estado presente en la Culebra, al menos en la parte central y oeste de la Sierra de la Culebra. Ha sido una zona tradicionalmente agropecuaria, por lo tanto las interacciones entre lobos y hombres han sido grandes, siempre ha habido ganadería, siempre ha habido gente en el campo, ¿verdad? Y por otro lado también la zona ha estado aislada geográficamente, es una zona periférica limitando con Portugal, que ha sufrido mucho éxodo rural y que además ha tenido una tradicional e importante religiosidad. De forma conjunta, estos cuatro factores desembocan en que la zona pues mantiene unos elementos que desembocan en a priori una importante cultura lobera, ¿no? La Sierra de la Culebra está en el noreste de la provincia de Zamora y a priori en este trabajo se han entrevistado de momento personas en 40 localidades, ¿de acuerdo? Dentro de la Reserva Regional de Caza y en la periferia. La metodología tiene diferentes fases. A priori se hizo una revisión bibliográfica lo más extensa posible de toda la información que a priori existía sobre aspectos culturales del lobo en la península ibérica. El grueso de la metodología ha sido una selección muy importante y una entrevista abierta a un total, hasta el momento, de 116 personas. Es importante destacar que se ha buscado gente mayor de 60 años. De hecho, la media de edad de los informantes que yo he entrevistado es 75 años. Se ha buscado gente residente en la zona de estudio siempre para evitar contaminación, globalización, lo que decía Juan Pablo de la televisión y de tal. Y se ha buscado a priori gente vinculada de uno u otro modo a las actividades en el medio rural, cazadores, ganaderos, pastores que tuvieran más vínculos con el lobo que otros ciudadanos de ese medio rural, ¿no? Es importante destacar que yo no soy historiador y que hasta el momento lo que se está mirando es la memoria viva, es decir, lo que conoce, el límite temporal que se está estudiando es la memoria viva, ¿de acuerdo? Lo que recuerdan o lo que conocen o lo que han utilizado los entrevistados, los paisanos de la zona, ¿no? Ahí tenéis pues, algunos de ellos, ¿no? Se ha hecho también una revisión etnográfica, se han visitado anticuarios buscando carlancas, buscando cepos, y se han visitado también varios museos etnográficos en busca de este tipo de materiales, ¿no? Desde casetas para dormir con el ganado, cepos, collares para perros, etcétera. Por último, se están haciendo consultas cartográficas de cara a buscar toponimia. El topónimo Couso es frecuente en la Sierra de la Culebra, relacionado con Pozo de Leonés.
visitas al terreno para buscar pues, antiguas trampas y luego también pues, se está haciendo una búsqueda intensiva de material gráfico, de fotografías antiguas, ¿no? Se puede decir a priori, como resultados preliminares, insisto, el trabajo no ha terminado, pretendo seguir con él porque hay mucha información que falta recoger desde mi punto de vista. El lobo es un elemento importante en la cultura de la Sierra de la Culebra, muy importante, y esas manifestaciones se comparten con otras zonas del noroeste, ¿verdad? Hay elementos que se repiten. A priori se puede decir que hay 4 visiones del depredador. El lobo es un elemento que es enemigo de los animales domésticos. También existe la figura del lobo mítico y sobrenatural, asociado al miedo, a la superstición. Existe también el lobo como elemento beneficioso, entre comillas, y como elemento útil, y existen también los mitos modernos, que ahora comentaremos. Aparte de eso, de forma global, el lobo es muy importante en la tradición oral, ¿de acuerdo? En el refrán, en el... Bueno, a priori, para empezar, el lobo es un enemigo de los animales domésticos y se ha desarrollado una intensa persecución. A priori se han encontrado pozos lobales o referencias directas de gente que incluso vio pozos lobales utilizados hasta la década de los 50. Por ejemplo, este foso del medio está en Río de Honor, en Portugal, en el límite justo con la Sierra de la Culebra, con la parte española, y fue utilizado hasta la década de los 50, al igual que este, que está ubicado en Ferreras de Arriba, que todavía pues mantiene un poco esa depresión donde estuvo el foso, también utilizado hasta esas fechas aproximadamente, ¿no? Bueno, según los datos que yo estoy encontrando, pues eran fosos simples, habían puertas basculantes, se colocaba un cebo vivo o un cebo muerto y el lobo caía a priori. En este caso las trampas eran utilizadas para cazar lobos y sí que es concreto, sí que es claro a priori que las trampas que yo he encontrado están en zonas tradicionales de lobos, incluso tienen lobos actualmente, las zonas pues, tienen excrementos, están utilizadas por grupos reproductores, en zonas elevadas, en collados, inmediatas, entre 5 y 20 metros a cruces de caminos humanos. Pensar que hace siglos había muy pocos caminos humanos y los lobos y los ganados los utilizaban tradicionalmente, ¿verdad? Desde un punto de vista energético lo siguen utilizando y es muy interesante desde mi punto de vista explicar que se utilizaron hasta la década de los 50. Creo que es la trampa cinegética más numerosa en el área de estudio, luego veremos por qué, y ahora mismo pues, se encuentran colmatados, enterrados intencionadamente o destruidos durante los trabajos de repoblaciones forestales, ¿verdad? Los ojeos comunales fue una manifestación también cultural asociada, es el sistema cinegético más elaborado, participaban hasta 200 personas, incluso más, hasta 12 pueblos, y se regulaba por el sistema de concejo abierto, es decir, era obligatorio que una persona de cada casa abierta participara en los ojeos al lobo. En estos ojeos había cuatro digamos, grupos de personas encargadas del desarrollo del ojeo, los centinelas, que madrugaban mucho, hacían hogueras en los altos para evitar que el lobo se escapara hacia otras zonas y para indicar al desarrollo del ojeo la dirección. Los propios ojeadores, que era la mayoría de la gente, que movían el terreno dando voces con palos, con petardos, con cohetes. Los esperadores, que eran los que realmente esperaban a los lobos en los altos y les disparaban. Y los jueces de lobos, que eran un poco el encargado de organizar la gestión del ojeo. Después de que el lobo se mataba, cuando se mataba, se subastaba públicamente en el lugar de la matanza y luego se paseaba, se pedía con él por los pueblos, ¿verdad? Se celebraron hasta la década de los 70. También aparte de los ojeos regulados por el sistema de concejo, estaban los ojeos clandestinos. En la Culebra les llaman así, ojeos clandestinos. Cuando un lobo mataba a una oveja o cuando veían 2 lobos, pues un grupo de amigos mozos del pueblo salían 15, 20 personas y daban un ojeo clandestino, pasando del sistema de ojeo y, bueno, pues a veces conseguían abatir algún lobo. Se han matado muchos lobos al aguardo, se han matado muchos lobos al salto. En el tema del expolio de camadas no había a priori alimañeros, sino que era el pastor que veía a la loba con las ubres o encontraba la camada de los lobeznos o con ayuda incluso a veces de algunos vecinos. A veces salía al pueblo incluso como en flechas durante 2 temporadas todo el mundo a buscar las camadas, pero no existía la figura del alimañero como en el sur de España. La estricnina se utilizó, y esto es importante, no se utilizó a priori mucho, según los datos que estoy encontrando, pero sí que se utilizaba durante la noche, se guardaban los perros en casa para evitar intoxicaciones y se colocaban sobre piedras planas para evitar o sobre canchales para evitar que el veneno llegara, como dicen ellos, a la hierba y lo comiera la liebre, lo comiera la oveja, ¿verdad?
Las garduñeras, que es como se denominan los cepos metálicos, también se utilizaron, junto a la estricnina a priori no se utilizaron mucho desde mi punto de vista, y como dato curioso, se lo comentaba ayer a Francisco, en 1950 se construyó una trampa de cabrita en Cional, aproximadamente aprovechando una peña natural, y bueno, pues aproximadamente 3×4, una cosa así, que estuvo activa durante 2 años, pero bueno, pues no consiguió, según los entrevistados, capturar ningún lobo, ¿verdad? 5 minutos, Javier. El lobo es también enemigo de los animales domésticos. Para ello se han utilizado un montón de elementos disuasorios de prevención. Por el día era el pastor, los perros los que se encargaban de vigilar. Por la noche se utilizaban, pues como tenéis ahí, casetas o cabanas para dormir junto al rebaño y evitar que el lobo se acercara. El pastor dormía junto al rebaño. Luego también el mastín es un elemento importante. Se han encontrado hasta 4 tipos de carlancas. Los mastines se alimentaban con pan de centeno, ¿verdad? Se cuidaban muy bien. Fue costumbre castrar a algunos de los machos del rebaño, de los perros que acompañan el rebaño, para evitar que se fueran con una perra en época de celo y abandonaran el rebaño. Y luego, bueno, en algunos casos también se seleccionaba la capa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se evitaba tener mastines de color de una tonalidad similar al lobo para que las ovejas no lo confundieran. Se buscaban perros negros o perros blancos. En cuanto a construcciones inmuebles, pues están las corralas, corrales o pariciones, que todos las conocéis. Están las corralizas, unas muy abundantes, muy deterioradas y en desuso, otras muy escasas, todavía bien conservadas en la localidad de Figueruela de Arriba, ambas con elementos tradicionales, piedra, madera, brezo. Y como curiosidad, pues han encontrado también casetas para perros. ¿Esto qué es? Sabéis que los hábitos alimenticios del lobo a veces incluye perros, y los lobos a veces se meten en los pueblos a cazar perros. Bueno, pues en Pedroso de la Carballeda, en 1920, se construyó esta caseta para guardar un perro doméstico y evitar que el lobo depredara sobre él. La etnoveterinaria es muy importante para curar las heridas de los lobos. Pensar que perder una oveja es muy importante en una economía rural, y se han utilizado, pues, desde un punto de vista etnobotánico, el romero como planta veterinaria principal, la raíz de arzolla, la flor de árnica o luego el vinagre y sal, manteca de cerdo, un montón de métodos tradicionales para curar las heridas. Los responsos son muy importantes, hay una importante religiosidad y había mucha fe en San Antonio de Padua, que es el abogado de los animales, ¿no? Cuando el lobo se acercaba al rebaño, cuando se perdía una oveja, se decía este responso, es más largo el que tenéis arriba a la derecha, que es un responso San Antonio específico, general, y luego incluso había algunos responsos que se refieren directamente al lobo, a la loba, al zorro, a la zorra o al aguilón, ¿no? Había personas como esta señora en Boya, que era la encargada de decir los responsos, que todo el mundo se lo encargaba, o si alguien se sabía el responso, pues también lo podía responsar, ¿no? El lobo también está asociado al miedo, a la superstición. De hecho, la presencia del lobo genera efectos psicológicos. La gente dice que se perdía el habla cuando se veía un lobo, se ponía el cabello de punta, o los niños tenían el lobao, que era una ronquera. Cuando paseaban los lobos por los pueblos, pues había que evitar que los niños lo vieran porque le generaba el lobao, ¿no? Se sabe que el lobo, y se repite que el lobo no ataca a las personas, pero hay varios testimonios deformados y basados en la tradición oral, recuerdan que un lobo mató a una persona. Y bueno, el miedo, pues es un elemento muy importante, De hecho, para pasear, para ir de un pueblo a otro, para ir a la estación de Linarejos por la noche, te dicen que había que ir fumando, había que arrastrar un palo, había que ir en parejas, había que ir por zonas abiertas, había que llevar armas de fuego. Había un miedo terrible al lobo, ¿no? Y había un montón de mecanismos para evitar ese miedo, ¿no? También el lobo, sorprendentemente, es un elemento útil y beneficioso, ¿no? El cuerpo, la piel y los lobeznos vivos se paseaban, se pedía con ellos como recompensa, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también como limosna. Había gente muy pobre que le pedía la piel de un lobo al cazador para conseguir unas monedas o unos chorizos o unos huevos, ¿no? Se pedía a veces en plan de limosna, ¿no? El cuerpo de los lobos se utilizó en ocasiones para seleccionar sementales de mastín. Se dejaba el cuerpo del lobo en el pueblo, y los mastines que tenían más fierezas se seleccionaban como luego sementales, cogían mucho valor, ¿verdad? Todo el mundo quería cruzar a su perra con esos perros. La piel se utilizó como alfombra insecticida y para proteger también del yugo a los bueyes, ¿verdad? Hacer las almohadillas. En algunas localidades, como en Folgoso de la Carballeda, se comió el lobo. No llegó a ser una costumbre, pero sí que hubo un grupo de gente que lo comía. Se hizo cecina, por ejemplo, en Cional había una persona que hacía cecina de lobo.
El sebo se utilizó para curar el reuma, la grasa para elaborar jabón, los excrementos en polvo en Linarejo se utilizaban para curar heridas en la piel o en una grieta, y el ganado atacado, pensar que la carne era un elemento raro en el plato, en las economías de aquellos años, y bueno, pues a veces cuando los lobos mataban una oveja, pues esa oveja se consumía, la consumían los humanos, ¿no? La aprovechaban. Otro elemento muy importante es que la gente reconoce, sobre todo en las zonas limítrofes con Portugal, en Río Honor, por ejemplo, que el lobo es importante que exista, ¿no? Esto es una frase recogida por un paisano. El lobo tiene que existir en la vida y en el mundo nada más que perjuicios, lo reconocen, pero tiene que haber alguno para el temor, para que haya respeto. La gente dice que si hay lobos por la noche no va a haber ladrones y no va a haber... esto puede ser una estrategia de conservación y creo que en Portugal también estos elementos se repiten. Un minuto, Javier. Gracias, José Vicente. Luego también los mitos modernos, pues como en todas las zonas del noroeste ibérico, por ejemplo, y en otras zonas de recolonización, por ejemplo, pues hay mitos modernos. Los mitos modernos pues surgen de una interpretación personal, de la desconfianza, del desconocimiento sobre todo. Pueden deformar la realidad del lobo y pueden generar un problema en la gestión, ¿no? En la culebra nadie te dice que los han soltado, pero sí que como es el típico mito moderno, pero te dicen que a los de ahora, los lobos actuales, son menos tímidos, son más pequeños, están cruzados con perros o son más escasos. Pensar que la media edad es muy mayor, la gente no sale al campo, apenas hay ataques al ganado porque no hay apenas ganado y porque hay mucha caza mayor, entonces los lobos pasan desapercibidos y de ahí que la gente piense que son más escasos o que no hay lobos, ¿no? Cuando hay igual o más que antes, ¿no? Para ir terminando, el lobo es importante en la tradición oral y en la toponimia. Aparece en el refranero, hay varios refranes clásicos. El más importante, el que todo el mundo conoce, es el de Carqueisa brotada, loba preñada, Carqueisa florida, loba parida, genista tridentata. El lobo aparece en la fábula, es curioso que el lobo sufre siempre el engaño, es el que pierde siempre en las fábulas, ¿verdad? Tanto en la fábula del lobo y la oveja, como en el lobo y la zorra, como en el cordero, en todas es el lobo el que pierde, ¿no? El que pierde en esa relación, ¿no? Bueno, la canción, el vocabulario es importante, hay una enorme información, un enorme glosario relacionado con el lobo, un montón de palabras. Y bueno, en cuanto a los nombres del lobo, el lobo siempre se denomina lobo, a diferencia de otras zonas de Galicia, que se evita decir su nombre para que el lobo no aparezca, ¿verdad? Y luego, derivado del asturleonés, también se denomina yobu, en algunas localidades, ¿verdad? Los cachorros tienen diferentes nombres, ¿verdad? Como veis ahí, lobico, lobito, lobatí, lobato. Y el lobo aparece, aunque a priori, desde mi punto de vista, no es muy abundante, en contra de lo esperado, en la toponimia, ¿verdad? Y tenéis, pues, por ejemplo, Lobeznos, ¿no? Que es uno de los pueblos donde se ha entrevistado. Para terminar, pues, gracias a todos los informantes por la ayuda, al Centro de Estudios Ibéricos por haber financiado parte de esta investigación, a María y a otras personas que han facilitado sus fotografías, y animaros a que iniciéis trabajos en esta línea porque quedan muy pocos años para resolverlos y desde luego pues son muy enriquecedores, desde un punto de vista personal enriquecen mucho y son necesarios. Y nada más, una foto de Fran Contreras para agradeceros pues, vuestra asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias por toda esta información de la culebra. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, la lobera adicional, ¿el nombre tradicional cuál es? Espera, y de paso, cuando hablas de los ojeos de concejo, ¿a dónde se llevaban los lobos? ¿A una trampa? No, los ojeos se mataban en el campo. Normalmente las líneas de tiradores se colocaban en sitios donde pasos tradicionales de los lobos, pues normalmente en valles. Se esperaba, la línea de esperadores se colocaba en esos valles. Sí. Y cuando se mataba, pues se subastaba allí y luego pues se pedía con él. La lobera, sorprendentemente, pues este año hablando con un paisano en Cional, pues insisto, la construyeron en el 50, la construyó el alcalde de Cional con su hermano y bueno, pues la llaman la lobera de, yo creo que he recogido, creo que ese nombre, la lobera, no recuerdo cómo lo puse aquí. Sí, si está puesta la lobera sí, es la lobera adicional, la lobera o la caseta del lobo también, insisto, no fue eficaz, no la utilizaron,
la verdad es que está muy mal hecha realmente, o sea, porque yo me he metido, la he estado fotografiando y es que se puede escapar cualquier bicho, porque en realidad hay un escalón aquí que bueno, pues un lobo aunque caiga, sale, ¿no? Se utilizó durante 2 años y no se pilló ningún lobo, según los... Luis. Luis. Oye, ¿encontrasteis en la Sierra de la Culebra alguna referencia a que los colmillos de lobo fueran utilizados como... Lo he preguntado. como herramienta curativa tanto en humanos como en ganado? No lo he encontrado. Lo he preguntado, he tenido entrevistas con gente de 20 minutos y con entrevista con gente de 8 horas, distanciada en la misma persona, y no lo he encontrado. Lo he preguntado, pero no lo he encontrado. Tenemos un minuto. Juan Carlos. Ya sabes, se cuenta que fulanita de no sé dónde fue atacada y que aparecieron las botas, pero no hay nada real. Lo de siempre. Se considera, insisto, que el lobo no ataca a las personas, eso lo sabe todo el mundo, está consolidada la idea, pero no hay ningún... Son informaciones vagas, sí. Sí. El bardino creo que llaman, si no recuerdo, a los machos les llaman, el color es bardino. Bueno, yo no lo he recogido como tal, el nombre como tal, porque además yo no lo he recogido, puede existir pero no lo he recogido. ¿En qué localidad? Sí. Claro, es el... Claro, el lobo... Brevemente. Están los animales y luego está el lobo, ¿verdad? Eso es. No tenemos tiempo para más. Pues muchas preguntas. gracias. Gracias, Juan.